En la tarde del 17 de septiembre de 1971, el sol otoñal de Belgrado calentaba los antiguos muros del Parque Kalemegdan, pero por la espalda del coronel Mijaíl Petrov corría un sudor frío. Aquel hombre de complexión robusta, rondando los 50 años, avanzaba por los senderos del concurrido parque escrutando cada rincón a cada paso, estremeciéndose ante el más leve crujido entre las ramas. Para él, aquel paseo no era un simple descanso, era cruzar un puente estrecho y frágil tendido entre dos mundos. Durante 25 años había interrogado a prisioneros en la Lubyanka de Moscú, en las entrañas de los servicios de inteligencia soviéticos. Aquel veterano especialista en interrogatorios intensivos era ahora, él mismo, el perseguido. El curtido investigador del KGB se había convertido en el objetivo. Su plan era cruzar al oeste llevando consigo los secretos más profundos de las operaciones encubiertas soviéticas acumuladas durante décadas, junto con los métodos de interrogación más reservados del sistema. Aunque sus pasos lo llevaban hacia la imponente panorámica donde el río Sava se une al Danubio, la tormenta que rugía en su interior no le dejaba percibir ni un instante de calma. Antes de continuar con la historia, si quieres ver más videos como este, y valorar el esfuerzo que ponemos en cada uno, puedes suscribirte al canal y darle like al vídeo. Tu apoyo es nuestra mayor motivación. Lo que Petrov ignoraba por completo en ese momento era que se encontraba en el centro de mira de las tres agencias de inteligencia más poderosas del mundo. La CIA llevaba meses planeando su extracción centímetro a centímetro, y había completado todos los preparativos para conducirlo por rutas clandestinas hasta la seguridad de la embajada americana. Por otro lado, sus antiguos colegas en Moscú, el propio KGB, ya habían olido la traición y habían enviado un equipo profesional para neutralizarlo antes de que pudiera hablar, mediante lo que llamaban eufemísticamente una intervención estratégica. Pero en este tablero de ajedrez internacional, el tercer jugador, y el más implacable, era el Mossad. La inteligencia israelí tenía razones propias, vitales e intransferibles, para capturar a Petrov vivo a cualquier precio. Para ellos, ese hombre no era simplemente un oficial que cambiaba de bando, era la llave de pérdidas que había enmarcado la historia del Mossad. Todo había comenzado en salas de análisis oscuras, con las persianas bien cerradas, en Tel Aviv, en el corazón de Israel. Mientras los especialistas del Mossad filtraban informes internos del espionaje soviético, correspondencia militar y movimientos de personal, descubrieron un detalle sutil pero electrizante: un investigador de alto rango del KGB estaba buscando la manera de desertar a los Estados Unidos. Ese hombre era el coronel Petrov, quien durante operaciones clandestinas llevadas a cabo en Europa del Este en los años 60 había sometido a duros interrogatorios a tres importantes agentes israelíes. Para la cúpula del Mossad, aquello representaba una oportunidad única. Descubrir qué información habían revelado los agentes capturados, y hasta qué punto estaban dispuestas las redes de inteligencia israelíes era una prioridad de seguridad nacional. Sin esos datos, los centros de operaciones especiales israelíes en Europa eran una zona de riesgo que podía derrumbarse en cualquier momento. La carrera de Mijaíl Petrov se había construido sobre el dominio psicológico y la ruptura de voluntades. Había comenzado su servicio en 1946, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de mayor apogeo del imperio de control de Stalin. Especializado en seguridad interior y contrainteligencia durante los primeros años de la Guerra Fría, Petrov se había convertido rápidamente en una de las figuras más influyentes del sistema. Su habilidad principal consistía en someter a interrogatorio a los espías más profesionales, a los hombres de convicciones ideológicas más férreas y a los militares con entrenamiento especial, arrancándoles la información que necesitaba. En las húmedas celdas de la Lubyanka había llevado a cabo miles de interrogatorios agotadores, combinando el trato severo con la batalla psicológica de voluntades con tal maestría que muy pocos lograban resistirle. En el KGB se le consideraba una leyenda, era conocido como un cirujano que extirpaba secretos. Sin embargo, al llegar a 1971, en el interior de aquel hombre de voluntad de acero habían comenzado a abrirse grietas profundas. Petrov, al ver la corrupción que carcomía el sistema al que había servido durante años, el hundimiento de la cúpula directiva en un pantano de ilegalidades, y el ascenso de cuadros incompetentes por los escalones del poder, se había llenado de una amargura profunda. El golpe definitivo a su lealtad fue cuando el ascenso a general que había esperado durante tanto tiempo fue otorgado a otra persona simplemente por conexiones políticas. Los problemas de dependencia y las dificultades económicas que vinieron después lo habían acorralado. Y lo más aterrador, el Departamento de Control Interno del KGB había comenzado a investigar los pagos ilegales que supuestamente había recibido de familiares de detenidos. Petrov sabía perfectamente que su organización nunca perdonaba a los que consideraba desleales. Tenía dos caminos: cruzar pronto, o esperar una mañana ante los muros de la Lubyanka para recibir su última llamada.
El interés particular del Mossad en este asunto era tanto estratégico como moral. Los 3 hombres que Petrov había sometido a sus intensos interrogatorios eran figuras de gran importancia para Israel. El primero era el oficial del Mossad Abraham Cohen, detenido en Varsovia en 1964 mientras coordinaba una operación de traslado de judíos a Israel. Como consecuencia de su interrogatorio, toda la red de apoyo en Polonia quedó paralizada. El segundo era el piloto Yossi Feldman, derribado en 1966 durante un vuelo de reconocimiento en las fronteras soviéticas, quien poseía información sobre las tecnologías más secretas de la Fuerza Aérea Israelí. El tercero era David Samir, quien en 1968 operaba en Moscú bajo la cobertura de representante comercial, vigilando la industria soviética. Descubrir cómo Petrov había neutralizado a esas 3 personas era también, para el Mossad, una cuestión de honor. La CIA había establecido contacto con Petrov a través de un intermediario clandestino durante los primeros días de septiembre. El coronel había confirmado su disposición a entregar todo su archivo a cambio de una vida segura en Occidente y garantías económicas. Los americanos lo habían llevado a Belgrado con el pretexto de una conferencia oficial de contrainteligencia. Yugoslavia era considerada en aquella época el país más abierto del bloque del Este, y desde ahí cruzar al oeste resultaba más sencillo. Según el plan de la CIA, Petrov despistaría a sus seguidores durante un paseo aparentemente tranquilo por el parque, y se reuniría en un punto previamente acordado con agentes americanos para ser trasladado en vehículo diplomático hasta la embajada. Pero el Mossad se enteró de este plan a través de sus oficiales de enlace en Washington. La CIA había informado a Israel simplemente por cortesía diplomática: Petrov, el que interrogó a tus agentes, va a disertar, por si os sirve de algo. Sin embargo, los americanos ocultaban a Israel los detalles, la hora y el lugar exacto de la operación. Querían apropiarse en exclusiva de la información de Petrov. La dirección del Mossad, sin embargo, era inflexible. Petrov tenía que ir a Israel. Si caía en manos de la CIA, los protocolos de interrogatorio relacionados con la inteligencia israelí acumularían polvo en archivos durante años, y quizás nunca serían transmitidos íntegramente a Tel Aviv. Por eso, aunque significara apartar por un momento los intereses de sus aliados, se tomó la decisión de seguir los pasos del coronel. Para esta arriesgada operación, el Mossad movilizó al grupo Ehud, compuesto por 6 de sus oficiales más experimentados en Europa. Ingresaron en Belgrado en varios días distintos y con documentación diferente. Con una velocidad asombrosa, los agentes del Mossad rastrearon los movimientos de la CIA en la ciudad, identificaron sus comunicaciones cifradas y localizaron los pisos francos que utilizaban. El 15 de septiembre ya lo sabían todo: la CIA iba a recibir a Petrov en el Parque Kalemegdan el día 17. El equipo del Mossad estudió con precisión cada rincón del parque, todas las entradas y salidas, y las zonas de menor afluencia de gente. Su objetivo era interceptar a Petrov antes de que alcanzara el punto de encuentro con los americanos, a mitad de camino. La tarde del 17 de septiembre el parque estaba lleno de turistas y vecinos como cualquier otro día. Nadie sospechaba que entre aquellos muros milenarios estaba a punto de vivirse uno de los dramas de espionaje más intensos de la historia. Los grupos de observación del Mossad habían tomado posiciones en los márgenes del parque, en las cafeterías y sobre las murallas de la fortaleza. Vigilaban no solo a Petrov, sino también los movimientos de la CIA, y del supuesto equipo de neutralización del KGB. Se confirmó que el KGB estaba sobre el terreno. Un comando de 4 hombres seguía a Petrov paso a paso. La situación se había vuelto aún más compleja. En el parque había ahora 3 fuerzas distintas que querían vigilar, rescatar o capturar al mismo hombre. Petrov apareció en la entrada principal del parque a las 14:15. Estaba visiblemente nervioso, las manos le temblaban y cada pocos minutos volvía la cabeza para mirar atrás. Los agentes del Mossad lo identificaron de inmediato y pusieron en marcha la operación Ehud. Cuando el coronel dobló hacia un sendero tranquilo que bordeaba las murallas de la fortaleza, 2 agentes del Mossad se acercaron a él adoptando el aspecto natural de una pareja de turistas. Le dirigieron la palabra en ruso, con una voz calmada pero autoritaria: Mijail, somos de la embajada americana. El plan ha cambiado, el KGB te está siguiendo. Debes venir con nosotros ahora mismo. La tensión que Petrov llevaba acumulada se convirtió en su mayor debilidad. Sin cuestionar quiénes eran aquellos hombres, movido únicamente por la esperanza de salvarse, los obedeció. Lo condujeron a paso rápido hacia una furgoneta con matrícula diplomática que aguardaba en el límite del parque. En ese preciso instante, los grupos de bloqueo del Mossad, al ver que los agentes de la CIA comenzaban a moverse en su dirección, crearon un aglomeramiento casual preparado de antemano que cortó el paso a los americanos. Aquella demora de unos pocos segundos fue suficiente para que la furgoneta arrancara, y Petrov fuera conducido hacia un destino incierto. Mientras el coronel tomaba asiento en el interior y las puertas se cerraban con firmeza, seguía creyendo que había sido rescatado por los americanos.
Pero cuando el vehículo llegó al piso franco situado en las afueras de Belgrado, le dijeron la verdad: ahora eres huésped del Estado de Israel. Esas palabras fueron el anuncio de que en la vida de Petrov comenzaba una nueva, y quizás la más difícil entrevista estratégica de su existencia. En la casa de campo abandonada a las afueras de Belgrado, el aire era denso y húmedo. Mikhail Petrov estaba sentado en una silla de madera en el centro de la habitación. La máscara temible del interrogador implacable había caído por completo de su rostro, reemplazado por una profunda sensación de impotencia. Los papeles se habían invertido. El hombre que durante años había hecho retroceder a otros se encontraba ahora frente a frente con los colegas de aquellos legendarios oficiales del Mossad a quienes él mismo había interrogado en su día. Ehud, de pie en un rincón de la habitación, rompió el silencio mirando fijamente a los ojos del coronel. En ruso, con un tono firme y sin concesiones, le anunció oficialmente que ya no estaba bajo el control de la inteligencia americana, sino completamente en manos de Israel. La reacción inicial de Petrov fue de ira y protesta. Exigía a gritos que había llegado a un acuerdo con los americanos, que quería refugiarse con ellos. Pero ante la sangre fría de los agentes del Mossad, aquella resistencia se desafía como una ola que rompe contra las rocas. Las primeras horas de la entrevista estratégica transcurrieron con una tensión extrema. El objetivo del Mossad era claro: extraer cada detalle, cada palabra y cada dato que guardaba la memoria de Petrov sobre aquellos tres agentes israelíes. Ehud sabía bien que, al ser Petrov un interrogador profesional, los métodos ordinarios no funcionarían. Por eso, los especialistas del Mossad comenzaron a combinar la presión psicológica con la táctica del interés mutuo. Le dejaron claro al coronel que, si no proporcionaba la información que Israel necesitaba, su traslado a la CIA nunca llegaría a producirse y que, con toda probabilidad, lo dejarían en las calles de Belgrado a merced de los equipos especiales del KGB. Ese miedo fue la primera llave que abrió la cerradura que mantenía sellada su lengua. El coronel empezó a hablar. Primero compartió la información sobre Abraham Cohen, capturado en 1964. Según Petrov, Cohen se había visto obligado a revelar las listas secretas de familias judías en Polonia, y los principales puntos de contacto del Mossad en Varsovia tras sesiones de interrogatorio de muchas horas. Petrov describía con frialdad cómo la resistencia psicológica de Cohen se había ido erosionando poco a poco, y cómo las presiones estratégicas ejercidas sobre su familia habían desgastado sus límites de aguante. Esa información fue un golpe duro para los oficiales del Mossad presentes en la sala, porque confirmaba que la red que Israel había construido durante años en Polonia estaba completamente expuesta, y que la inteligencia soviética había conocido cada uno de sus movimientos. Las declaraciones de Cohen habían obligado al Mossad a cambiar por completo su forma de operar en Europa del Este, aunque en su momento las razones no estaban del todo claras. Ahora Petrov llenaba ese vacío oscuro. Después llegó el turno del piloto Yossi Feldman. Petrov reveló que había participado personalmente en el interrogatorio del navegante israelí cuyo avión de reconocimiento había sido derribado en 1966. Todos los datos de inteligencia que Feldman conocía sobre tecnología soviética, así como las tácticas empleadas por Israel para penetrar en su espacio aéreo, habían sido trasladados a la inteligencia militar soviética. Petrov explicaba que el joven piloto había sido doblegado no tanto por la presión física como por el miedo a la soledad de a no regresar jamás. Describía el momento del colapso psicológico de Feldman con tal precisión de detalles que los agentes israelíes comenzaban a ver con claridad las lagunas en el sistema de entrenamiento de su propio personal. Aquellas confesiones no eran solo un informe del pasado, sino también un material de enseñanza valioso para la formación de futuros pilotos israelíes. Pero la información más profunda y estratégicamente significativa era la que concernía a David Samir. Aquel agente profesional, detenido en Moscú en 1968, era el único que había logrado acceder a las fuentes de información más profundas de Israel dentro de la industria soviética. Petrov reveló que el interrogatorio de Samir se había prolongado durante meses, y que los datos aportados habían desencadenado una gran operación de control interno en el ejército soviético. Como resultado de sus declaraciones, varios informantes israelíes de alto rango dentro de Moscú habían sido identificados, y su destino posterior había quedado en la oscuridad. Las revelaciones de Petrov en este apartado eran tan precisas que la dirección del Mossad tomó la decisión de suspender de inmediato ciertas operaciones en curso, y evacuar de urgencia a otros agentes que se encontraban en riesgo. A medida que avanzaba la entrevista estratégica, Petrov no solo compartía información sobre los agentes israelíes, sino también datos asombrosos sobre la estructura interna del KGB, los mecanismos de toma de decisiones y las técnicas especiales de interrogatorio. Describía los protocolos internos empleados en los sótanos de la Lubyanka, desde la disrupción total de los ciclos de descanso hasta el debilitamiento de la resistencia psicológica mediante determinados preparados farmacológicos, con todo lujo de detalles.
Esa información era de un valor incalculable para el Mossad, porque representaba uno de los activos estratégicos más importantes para comprender la psicología interna del espionaje soviético y construir nuevos escudos defensivos contra él. Petrov había dejado de ser un simple oficial capturado para convertirse en una enciclopedia viva que revelaba los engranajes internos del sistema soviético. Las entrevistas estratégicas secretas en Belgrado se prolongaron durante 4 días. Cada jornada, un nuevo detalle aportado por Petrov era transmitido en clave al cuartel general de Tel Aviv, donde era analizado de inmediato. Mientras tanto, los especialistas en logística del Mossad habían preparado varias rutas alternativas para sacar al coronel de Yugoslavia. En un escenario en el que la CIA y el KGB vigilaban las salidas de Belgrado, los aeropuertos y las estaciones de tren, extraer a Petrov de la ciudad era como intentar perforar una roca con una aguja. Ehud supervisaba personalmente cada fase de la operación con unos nervios de acero y una determinación inquebrantable. En la madrugada del 21 de septiembre se inició la operación de evacuación. El Mossad había planeado sacar al coronel por tierra, atravesando zonas boscosas y montañosas alejadas de los pasos fronterizos oficiales, hasta llegar a Austria. Para ello era necesario cambiar varios vehículos, y recorrer senderos clandestinos utilizados por rutas alternativas locales. El estado físico de Petrov y su tensión psicológica complicaban aún más aquel difícil trayecto. Sin embargo, el equipo profesional del Mossad había contemplado cada eventualidad. Incluso tenían preparados potentes sedantes estabilizadores por si el coronel perdía el control o mostraba algún comportamiento que pudiera llamar la atención. Tras cruzar la frontera austriaca, el equipo pudo respirar algo más aliviado, aunque todavía no era el momento de bajar la guardia. Ahora había que llevar a Petrov de Austria a Italia y desde ahí directamente a Israel. Las investigaciones que la CIA había puesto en marcha tras la misteriosa desaparición del coronel habían puesto en estado de alerta a agentes por toda Europa. Los americanos aún no habían podido identificar con certeza quién había desviado a Petrov, pero las sospechas empezaban a apuntar hacia Israel. Los agentes del Mossad sentían en cada paso que estaban siendo vigilados. Un vuelo israelí especial que aguardaba en uno de los puertos costeros de Italia era el último punto seguro para el coronel. Finalmente, el 25 de septiembre, cuando Mikhail Petrov bajó los escalones del avión que aterrizaba en una base aérea militar cerca de Tel Aviv, era ya un hombre completamente distinto. Se había desprendido de su rango de coronel soviético, de su familia, de su patria y de todos los ideales a los que había consagrado su vida. Ante él esperaban ahora los estrategas más experimentados del Mossad. Para ellos, la verdadera entrevista estratégica apenas comenzaba. Durante los 6 meses siguientes, la inteligencia israelí mantendría a Petrov en un centro secreto, extrayendo nuevos datos que permitirían desvelar la red global completa del espionaje soviético. La operación que trajo a Petrov a Israel quedó en la historia del espionaje como una de las más audaces y controvertidas jamás ejecutadas. Demostró que el Estado de Israel no vacila en entrar en una rivalidad estratégica encubierta incluso con sus aliados más cercanos cuando se trata de proteger a sus agentes y sus intereses nacionales. En este canal compartimos videos sobre operaciones del Mossad en español. Dado que el español se habla en tantos países, nos gustaría saber desde dónde nos ven ustedes. Escríbanos en los comentarios desde qué país y qué ciudad están viendo esto, para que podamos adaptar las historias a su cultura, y hacer este canal más cercano a ustedes. Con la llegada de Mikhail Petrov a tierra israelí, comenzó una nueva etapa en los refugios secretos de Tel Aviv. Sin embargo, a medida que los secretos traídos por el coronel desde las oscuras salas de la Lubyanka iban saliendo a la luz, las líneas diplomáticas entre Washington y Tel Aviv empezaban a calentarse peligrosamente. La CIA ya sabía con certeza que su activo valioso, interceptado delante de sus propias narices en Belgrado, estaba en manos del Mossad. Para la cúpula de la inteligencia americana, aquello no era simplemente la pérdida de una fuente de información, sino también una humillación profesional. Los mensajes cifrados enviados desde el Centro de Inteligencia de Washington a la dirección del Mossad contenían advertencias tajantes sobre una asociación poco fiable, y las graves consecuencias de la interferencia operativa. Pero el liderazgo israelí no tenía intención de dar marcha atrás, porque la información proporcionada por Petrov era lo suficientemente crítica como para salvar el futuro de la inteligencia israelí durante las próximas décadas. En una casa en las afueras de Tel Aviv, con ventanas blindadas y protegida por barreras electrónicas en todos sus costados, las entrevistas estratégicas con Petrov habían adquirido un carácter más sistemático. Ahora frente a él no se sentaban solo agentes operativos, sino también profesores especializados en psicología soviética, estrategas militares y expertos en lingüística. Petrov había comprendido que resistirse ya no tenía sentido. A cambio de la nueva vida que el Mossad le ofrecía, iba poniendo sobre la mesa, uno a uno, los secretos más profundos de la inteligencia soviética.
El coronel desvelaba los detalles de las alianzas militares clandestinas que el KGB había tejido con los regímenes árabes en Oriente Medio, las verdaderas misiones de los asesores soviéticos infiltrados en los ejércitos de Egipto y Siria, y los planes estratégicos elaborados para erosionar la superioridad tecnológica del ejército israelí. Entre las revelaciones más impactantes de aquellas entrevistas figuraba la Operación Yatagan, que el KGB llevaba años ejecutando para infiltrarse en la política interna y las Fuerzas Armadas de Israel. Petrov reveló que Moscú había colocado fuentes encubiertas de largo plazo entre algunos judíos soviéticos que habían emigrado a Israel. Esas personas vivían durante años como ciudadanos corrientes, pero cuando era necesario recopilaban información estratégica para la inteligencia soviética. Esta revelación desencadenó una gran ola de contrainteligencia dentro del Mossad. A partir de las listas y descripciones aportadas por Petrov, se pusieron en marcha inspecciones a gran escala en las estructuras de defensa israelíes. El Mossad comprendió una vez más lo acertado que había sido obtener esa información de primera mano, aunque el precio fuera la indignación de su aliado, la CIA. Por otro lado, las revelaciones del coronel le proporcionaron a Israel una especie de inmunidad frente a las técnicas de interrogatorio soviéticas. Petrov compartió los detalles del método de aislamiento y privación sensorial empleado para quebrar la voluntad de un agente. Mostró a los instructores del Mossad cómo convertían en palanca estratégica los puntos más vulnerables de una persona, desde los lazos familiares hasta los miedos más íntimos. Sobre la base de esa información, se desarrolló un nuevo programa de entrenamiento de resistencia psicológica para los agentes israelíes. A partir de entonces, si un agente del Mossad caía en una situación comprometida, sabría de antemano qué pregunta le haría el interrogador soviético, con qué propósito, y cuáles eran las trampas psicológicas tendidas contra él. Era la armadura psicológica más poderosa que un ejército había dado jamás a sus hombres en la historia del espionaje. Pero las relaciones con la CIA habían llegado al punto de ruptura. Los americanos acusaban a Israel de interferencia operativa y exigían la entrega inmediata de Petrov. La dirección del Mossad, por su parte, presentaba distintas excusas para ganar tiempo. El coronel aún no ha completado su rehabilitación, se está verificando la exactitud de los datos, y otras similares. Finalmente, el entonces primer ministro israelí y la cúpula de inteligencia decidieron firmar con Washington un acuerdo secreto de intercambio de información. Israel comenzó a compartir con los americanos una parte de los protocolos de interrogatorio de Petrov, en particular los relacionados con las actividades soviéticas en los países de la OTAN. Esta concesión estratégica redujo algo la tensión, pero aquella interferencia no planificada del Mossad dejó una huella imborrable en la memoria de la CIA. El propio Petrov, a lo largo de esos 6 meses, se había convertido en una persona completamente diferente. A medida que iba conociendo de cerca la cultura, la religión y la forma de vida de las personas a las que en otro tiempo había sometido a sus despiadados interrogatorios, sentía con mayor intensidad cuán vacía y cruel había sido la ideología a la que había consagrado su vida. A veces, de noche, soñaba con antiguos prisioneros de la Lubyanka y se despertaba gritando. Los psicólogos que el Mossad le había asignado le ayudaban tanto a lidiar con sus conflictos de conciencia como a adaptarse a su nueva existencia. Pero el coronel sabía que era un traidor para los dos mundos, para Moscú, un desertor que merecía el castigo más severo, para Washington y Tel Aviv, simplemente un almacén de información cuya vida útil estaba próxima a expirar. A finales de 1971, la información crítica que Petrov podía ofrecer a Israel comenzaba a agotarse. El Mossad ya había obtenido del todo cuanto podía obtener. La gran pregunta ahora era, ¿qué hacer con este hombre? Mantenerlo en Israel significaba crear un objetivo permanente para los equipos especiales soviéticos. Dejarlo en libertad era estratégicamente arriesgado. Finalmente, tras negociaciones secretas con Washington, se llegó a un acuerdo para trasladar a Petrov a los Estados Unidos. Pero con una condición: permanecería bajo la supervisión de la CIA el resto de su vida, y no hablaría con ningún medio de comunicación extranjero sin el permiso de Israel. A comienzos de 1972, en otra noche de invierno, Mikhail Petrov fue enviado a América en un vuelo clandestino. Al abandonar suelo israelí, miró a Ejú por última vez. En esa mirada había a la vez gratitud y una tristeza sin fondo. En América, Petrov comenzó a vivir una vida discreta bajo un nombre y una identidad nuevos, dentro de un programa de protección. De vez en cuando impartía seminarios especiales para la CIA sobre los métodos de la inteligencia soviética, pero pasaba la mayor parte del tiempo solo, en una granja apartada. La gran tormenta que se había desatado con su deserción había amainado, pero el mundo del espionaje ya no volvería a ser el mismo. En una fría mañana de febrero de 1972, Mikhail Petrov estaba sentado en la habitación de invitados de una base militar secreta en la costa este de los Estados Unidos. Las tensas calles de Belgrado, los angustiosos minutos en el parque Kalemegdan,
y las humedas salas de entrevistas estratégicas en Israel se habían convertido para él en un recuerdo lejano. Sin embargo, el coronel sabía perfectamente que cruzar físicamente de un continente a otro no aliviaba el peso que cargaba en el alma. Cuando la CIA lo recibió, aquel enfriamiento diplomático surgido entre los americanos y el Mossad todavía no se había disipado del todo. Los responsables de inteligencia americanos lo consideraban un activo tardío, pero comprendían muy bien que la parte más valiosa de la información almacenada en su mente ya había sido filtrada por Tel Aviv. Petrov era ahora, a la vez, la mayor víctima y el mayor testigo de aquella rivalidad secreta entre dos gigantes del espionaje. Durante sus primeros meses en América, la vida tomó para Petrov un color completamente nuevo. En el marco del programa de protección unificada, fue instalado en una pequeña granja en un tranquilo rincón del estado de Georgia, al borde de un bosque. Tenía un nombre nuevo, una identidad nueva y un pasado completamente distinto. Ya no era el influyente interrogador del KGB en Moscú, el coronel Mikhail Petrov, sino el señor Richardson, un sencillo emigrante jubilado. Pero los especialistas de la CIA no le dejaban descansar. Cada fin de semana llegaban agentes en coches de cristales oscuros, y lo trasladaban a centros especiales de análisis estratégico, donde le extraían información hasta el último detalle del sistema soviético. Cada palabra, cada gesto y cada recuerdo de Petrov eran examinados en condiciones de laboratorio por expertos americanos, que construían a partir de ellos un trabajo analítico sobre la estructura profunda de la inteligencia soviética. Durante aquellas entrevistas estratégicas, el coronel comprendió con mayor claridad una verdad que ya intuía: de no haber existido aquella audaz intervención del Mossad en Belgrado, probablemente habría sido borrado de la historia hacía tiempo por los equipos especiales del KGB, como un expediente cerrado. Al arrebatárselo a los americanos, el Mossad también lo había protegido durante un tiempo del implacable peligro que representaba el KGB. Aunque la inteligencia israelí había actuado por sus propios intereses, al final había asegurado la supervivencia de Petrov. Durante las entrevistas con la CIA, sacó a la luz algunos paquetes estratégicos de reserva que no había revelado a los agentes del Mossad. Esa información estaba relacionada con la manera en que los soviéticos gestionaban sus redes de espionaje en América del Norte, y con los planes encubiertos infiltrados en el cuerpo diplomático de Washington. Petrov había guardado esos secretos para el final, porque sabía que el espía que tiene información es el espía que sobrevive. A mediados de los años 80, cuando la Guerra Fría se acercaba a su fin, la salud de Petrov comenzó a deteriorarse. Los años de tensión acumulada, las secuelas dejadas por sus problemas de dependencia, y la constante sensación de agotamiento psicológico habían acabado completamente con su organismo. Murió en 1987, en un centro médico de identidad reservada, sin ningún familiar a su lado. Su muerte no generó ninguna noticia en Moscú, ni ninguna declaración oficial en Washington. Llegó como una sombra y se fue como una sombra. Sin embargo, aquel movimiento suyo en Belgrado había cambiado el mapa del mundo del espionaje. Decenas de agentes que sobrevivieron gracias a sus secretos, decenas de operaciones que no fueron expuestas, y doctrinas de inteligencia transformadas desde la raíz fueron el único, y más grande legado que Petrov dejó en este mundo. Si la dramática e intensa historia de espionaje de Mikhail Petrov les ha resultado interesante, no olviden darle like al vídeo. Suscríbanse al canal y activen la campana para enterarse al instante de las operaciones secretas de la Guerra Fría, los rincones más oscuros del mundo del espionaje, y los momentos que la historia oficial nunca cuenta. ¿Y ustedes qué creen? ¿La elección de Petrov fue simplemente una traición, o era la única salida posible de un sistema sin piedad? ¿El mayor legado de un espía son sus secretos, o la vida en las sombras que deja atrás? Compartan sus opiniones en los comentarios, leemos cada respuesta una por una.